Hola a todos, aquí estamos regresando, bienvenidos a Torres Literarias. Y si bien para cuando estén viendo este video ya habrá terminado el año, quiero decir que estoy muy feliz por las lecturas que tuve, que fueron 72 libros, los cuales pude leer, sí, agregando muchos cómics, pero a final de cuentas son historias que también me dejaron marcado y que vale la pena tocar aparte. Entonces solamente uno de ellos va a estar aquí dentro de esto porque creo es el padre de todo esto. Pero bueno, vamos a empezar con el top de las 10 mejores lecturas del 2022. Pero bueno, hicimos esto de una forma que esta vez si fueran solamente 10 libros, bueno, en realidad son 11, pero ahorita vamos a eso. A diferencia de lo que pasó, de cómo le hice el año pasado, que junté la cantidad de 14 libros, ya que me habían gustado muchos. Algunos otros que podrían decirse menciones honoríficas están en el top de 10 recomendaciones del 2022. Pero estos sí son los libros que sí o sí me dejaron marcado. Sí o sí me dejaron una enseñanza, algo que pensar, algo que compartir, algo que se puede llevar dentro de la vida diaria. Vamos, que no es un escape, que no es una forma de concientización o de llevar una agenda. Son libros que saben más que nada contar una historia que te atrapa, que te involucra, que te identificas. Y quiero hablar sobre ellos. Vamos empezando con el número 10, que es El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón. Este libro en teoría es la secuela de La sombra del viento, pero no lo es la precuela. Aunque de manera pues no se lo dan a entender tan fácil, ya que sabes que hay un cementerio de los libros olvidados, sabes que hay un señor Semper, pero va muy volátil en cuanto a los tiempos como para saber a qué te estás afrontando. Nos habla la historia de David, que no recuerdo si ese era su nombre o su apellido, pero David, que era un autor de seudónimo. Estos autores que pues tienen un apodito y realmente su nombre nunca es reconocido, que entregan una saga que es más como para botanear y él busca dejar una historia seria. Sin embargo, en su intento por hacerlo comete varios errores, confía en la gente equivocada y prácticamente termina vendiéndole su alma al diablo. Entonces, a través de su aventura y a través de encontrarse nuevamente dentro del cementerio de los libros olvidados, vamos a llevarnos por otra historia llena de misterio que sí se parece o sí tiene muchos toques similares a La sombra del viento. Podemos decir que algunos no le llegan a los talones como lo podría hacer el villano, porque Fumero es una persona que francamente da muchísimo miedo. O en este caso también el personaje sentimental que rebasa todas las posibilidades. O sea, comparándolo con Clara o con Beatriz en La sombra del viento, Isabela es lo mejor de este libro. Isabela nos deja cosas súper lindas, interacciones increíbles entre los personajes. Y bueno, El juego del ángel es una gran historia que no está al nivel de La sombra del viento, ya que La sombra del viento estuvo en el podio el año pasado, pero voy a decir que voy iniciando el año con El prisionero del cielo, ya que nuevamente tendremos, y ahora sí, a Daniel Sempere y a Fermín, los personajes más entrañables de La sombra del viento. En el puesto número 9, y libro que puedo garantizar que si no hubiera sido por sus protagonistas, estaría probablemente en el número 1, Nacidos de la bruma o Mistborn. Y si bien el año pasado ya había leído El imperio final, que es el primer libro que incluso podría funcionar como un libro autoconclusivo, la secuela es increíble. Único problema, Bean y Ellen son odiosos. En la segunda, en el tercero, en ambas películas son odiosos. Cada que el acto se involucra a ellos, quieres terminar ese capítulo. Salvo que haya una batalla, es lo interesante. Pero si están haciendo un desarrollo de personaje y su relación, es algo que mata mucho la emoción.
Como ya lo hemos dicho, Mistborn es una saga donde nos presentan un mundo conquistado o que sufrió bajo el yugo del Lord Legislador, un hombre que lo dominó por 1000 años. Y en eso llega una rebelión dirigida por los Ska, dirigida por Kelsier, el cual busca liberar al pueblo. En este lugar tenemos personas llamados alománticos y nacidos de la bruma, los cuales tienen el poder de manipular los metales que existen en este mundo. Y de entre ellos pues se genera un sistema de magia muy bien descrito que necesitaríamos todo un video para explicarlo por completo. Pero el conflicto y la historia de este mundo se desarrolla de una manera increíble. El final del tercer libro es poético y un poco agradezco. Yo fui mucho más feliz con el final que cualquier otro. Pero sí puedo decir que Ellen y Bean le quitan mucho de esta importancia a otros personajes como lo son Fantasma, como lo son Sasset, como lo son Kelsier, como lo son Oreseur incluso, o los que ya no recuerdo que son su hermano de Ellen y el otro que también... March. Todos esos personajes son increíbles. El único pero es Bean y Ellen. Puesto número 8 y Orgullo Nacional, una mexicana colándose aquí. Y es Ángeles Mastretta con un pequeño cuento, una pequeña historia de 50 páginas llamada Ninguna eternidad como la mía. Ninguna eternidad como la mía es una pequeña descripción de una chica a través del sentir y del pensar mexicano de la mujer en cuanto a una relación, en cuanto al sufrimiento, en cuanto a todo lo que ellas dejaban o entregaban a cambio de recibir pues ese cariño o ese vínculo emocional y pues el mucho del sufrimiento que se puede sufrir en caso de que ésta falle. Es una historia increíble que en una hora, en una sentada lo puedes disfrutar y que sin duda te va a marcar para toda tu vida. Puesto número 7 y el autor que más amé este año, porque también lo descubrí, bueno, no lo descubrí, ya lo conocía, finalmente me adentré a leer sus libros, The House of the Silurian Sea, o, conocido en su traducción, La casa en el mar más azul. La historia nos presenta a... chingada madre, no me olvidé su nombre, Linus, un burocrático, una persona de gobierno que se encarga de revisar orfanatos que cuidan a niños mágicos. Y se le encarga por su labor muy profesional, muy imparcial, de visitar un orfanato que se encuentra lejos de los expedientes. Este orfanato se encuentra ubicado en una isla, no abandonada porque sí tiene más habitantes, pero una isla alejada de la demás sociedad. Y presenta unos niños muy primordiales, muy raros, por así decirlo. Son niños bueno, entre ellos el más importante es Lucy, descendiente del diablo, Lucifer. Y es una aventura de ver cómo la inocencia, cómo pues sí, como el sentido de la responsabilidad o de los prejuicios o del amor puede llegar a generar perspectivas y prejuicios que no están fundamentados en nada, solamente son miedos y otras cosas, y con Linus vamos a tener toda esa aventura de ver que estos niños tienen algo que demostrarle al mundo y más que nada que son seres inofensivos para la sociedad que deben de ser parte de ella, una forma muy padre de retratar la segregación sobre las minorías sin necesidad de ponértelo en tu cara y sí de decirlo de una forma muy buena, mostrando muchísima humanidad en el personaje de Linus. Una historia increíble que te va a dejar con ganas de abrazar o incluso adoptar a alguno de esos niños. Puesto número 6 y una gran sorpresa que por el nombre esperaba cualquier otra cosa menos este viaje tan épico antes de que se enfríe el café. Es una historia increíble que nos presenta una cafetería en determinado lugar donde si te sirven un café sentado en determinado asiento, puedes viajar en el tiempo, solo que hay varias condiciones. De entre ellas la más importante es que solo puedes volver a esa cafetería y solo puedes volver el tiempo que tarda en enfriarse la taza de café.
Una historia que nos presenta la recuperación personal y los conflictos personales que podemos llegar a tener los demonios y fantasmas internos que a veces nosotros mismos nos generamos o que se aparecen en nuestra vida por circunstancias completamente atípicas y sin necesidad de afectar a terceros podemos entender cómo podemos ser mejores personas para afrontar dichas adversidades. Es una historia increíble que nos presenta 4 casos que en algún momento se va a hablar en otro tipo de video sobre esa historia, ya que a mi parecer es una historia que todos deberían de conocer, ya que el mensaje que te deja es muy fuerte y es que no necesitas viajar en el tiempo para solucionar las cosas que suceden alrededor de tu vida. Puesto número 4 y finalmente sacando otro libro de mi librero, Watchmen. Watchmen es la obra maestra de Alan Moore. Sí, también existe Vendetta, que habla mucho sobre el tema del socialismo y sobre las dictaduras y cosas que hay que tocar un poquito más con otro tipo de estómago, pero Watchmen es un ejemplo de lo que sucede con los superhéroes en un mundo real. En un mundo donde sabemos que no pueden tener todas las limitantes ni tampoco todas las libertades para ejercer lo que se necesita dentro del mundo y de cómo el mundo puede aprovecharse de ellos. Es una historia increíble, súper fuerte. Para mí la adaptación de Zack Snyder está muy bien hecha. Sin embargo, también le faltan tantas cosas que se tocan aquí que te muestran. Hay cosas que incluso Snyder hizo mejor a mi parecer, aunque Alan Moore no lo acepte. Pero mostrar a un Estados Unidos en plena Guerra Fría, favoreciéndose de los poderes de los superhéroes, de entre ellos algunos de dimensiones mayores a una bomba nuclear, frente a una Unión Soviética tambaleándose, demuestra mucho el cómo puede influir o el cómo puede afectar el pensamiento colectivo la presencia de estas personas. Y asimismo, cómo pueden suceder tantos juicios, tantos fantasmas internos, que puedo decir que Rorschach es lo mejor de esta historia junto con el comediante, ya que son aquellos que a pesar de todas las cosas que sucedían, decidieron morir defendiendo a sus ideales. Creo que para este momento ya todos saben de qué trata, porque una vez que fue el boom de los superhéroes, todos vieron la película. Pero sí puedo decir que es una obra maestra en cuanto a superhéroes. Y sé que hay una adaptación que ya involucra a los miembros de la Liga de la Justicia, que se llama Reloj del Juicio Final o Doomsday Clock, que en algún momento leeremos, pero de momento puedo decir que Watchmen de Alan Moore es una obra sin precedentes. En el puesto número 4, afuerita del podio, sin haber podido entrar, pero puedo decir que es una de las lecturas que me hizo llorar. Creo que es la primera lectura en inglés que me hizo llorar, por lo que entendí, por lo que mueve y por cómo lo desarrolla. El Ruiseñor de Christine Hanna. Y sí, me gustó tanto que compré la versión en físico porque lo quería tener para mí mismo. La historia del Ruiseñor nos presenta el conflicto entre dos hermanas viviendo en una aldea, bueno, en una villa de Francia mientras es ocupada por el ejército alemán. Estas dos hermanas tienen muchas cosas diferentes entre sí. Una de ellas es Vianney y la otra es Isabel. Vianney en su caso un poquito más rebelde, Isabel respondiendo ya a las responsabilidades de una ama de casa. Entran dentro de un conflicto de familia, ya que pues generando o moviendo sus propios ideales buscan defender sus propios intereses. Y esto genera unas escenas muy fuertes de conflicto entre hermanos que se sienten bastante vivenciales, pero desarrolla muy bien una historia de Segunda Guerra sin necesidad de estar tocando y tocando y tocando el tema de los judíos, que un poco yo ya me saturé de eso. Entonces también a veces buscas una historia que no toque tanto el tema del holocausto, de los campos de fuerza, no por ignorarlo, sino porque también a veces abusan mucho de ese recurso, como de tantos libros que ya hay, donde lo único que le agregan es de Auschwitz o en Auschwitz. Y aquí nos desarrollan una historia. Además, a la parte se suma una pequeña segunda historia de una mujer ya en el 94,
la cual pues está celebrando o está cerca de celebrar el 50 aniversario de finales de la guerra, generándonos un misterio de cuál de las dos hermanas puede ser la que está recordando esa situación. Una historia increíble que te llenará de lágrimas, que te llenará de alegría, de esperanza, también de miedo, pero puedo decir que es de lo mejor que ha escrito Christine Hanna. Ya saben que he leído casi todos los libros que ha traducido. Ya compré varios de los que no se han traducido, como True Colors o The Magic Hour, que estaremos leyendo obviamente el próximo año, pero Christine Hanna todo lo que toca lo convierte en oro. Y vamos al podio de honor, que si me siguen en Instagram, creo que ya saben cuáles son los 3 libros, porque fueron los que más toqué, los que más mencioné, los que más fangirleé y dije que eran obras dentro de esta industria, pero aún así los vamos a poner, ya que necesitaban un orden. Y hasta el tercer puesto se queda la saga de Rojo Amanecer, que son 3 libros: Rojo Amanecer, Hijo Dorado y Mañana Azul. Puedo decir que Mañana Azul fue el más bajo de los 3, ya que ahora sí ya quisieron tocar temas políticos y sociales que no habían hecho en las primeras 2 entregas. Y un poco se va por las ramas ya, algo así como Star Wars 1, no estoy diciendo que esté mal, sino que en Star Wars 1 prácticamente estás viendo cómo se vive una elección intergaláctica y lo que pues nosotros queremos ver son batallas de sable. Entonces conflictúa mucho esto. Y pues sí, o sea, en la parte de Darrow, vuelvo a decirlo, aquí va a haber un canal donde se describió las primeras 2 partes. Darrow, un sondeoinfiernos de Marte que vive con su esposa, familia y pues prácticamente cree que esa es su vida. Llega el momento donde Eo, su esposa, le da un pequeño regalo de bodas que viola un poquito las leyes para los rojos y son condenados a muerte ambos. Sin embargo, Darrow es ayudado por una persona al interior del gobierno del archigobernador Augusto y fingen su muerte para después tallarlo, o bueno, llevarlo con un tallista, el cual se encarga de perfeccionarlo y convertirlo en dorado para que ahora se infiltre en este nuevo mundo y genere un cambio, o al menos vengue la muerte de su esposa Eo, asesinando al archigobernador Augusto. Una historia increíble de redención con personajes súper desarrollados como Tito, como el archigobernador Augusto, como no me acuerdo qué, Octavio Ubelona, como Cebro, como Mustang y muchos otros más que en serio dan un auge increíble. Los libros cada 3 capítulos tienen un plot twist diferente. Cada mitad del libro te hacen recordar algo que te habían tocado al inicio y te hace demostrar lo bien desarrollada que está el final del segundo libro. Es una maravilla de nivel Game of Thrones, que puedo decir Game of Thrones saga, o bueno, Game of Thrones serie, perdón, de la bien hecha, con la boda roja. A ese nivel está. Y es una historia que sin dudas te recomiendo que leas. Si es una saga un poquito pesada, pero en audiolibro y con la voz de Luis Torelles, créanme, fue maravilloso escuchar. Y bueno, en el puesto número 2, llevándose la medalla de plata, Criadas y Señoras. Criadas y Señoras nos presenta la historia de 2 mujeres afroamericanas, empleadas domésticas de Jackson, Mississippi. Por un lado tenemos a Evelyn, una mujer que hace algunos años perdió a su hijo. Sin embargo, ella toda su vida se ha dedicado a cuidar a los niños de las personas blancas, para después incluso ver cómo varios de ellos llegan a trabajar para el mismo hijo. Ella nunca le ha gustado eso. Ella deja a los niños cuando empieza a ver que se empiezan a comportar como sus padres, ya que dentro de todo no quisiera vivir con eso. Y por el otro lado tenemos a Minnie Jackson, una mujer muy temperamental, muy fuerte y con mucho prestigio, ya que es la mejor cocinera de todas las empleadas domésticas, las cuales pues han estado teniendo la costumbre de vivir en esto, ya que como ellas la dicen, su madre fue empleada de esto, su abuela lo más probable o fue empleada o fue esclava. Entonces realmente nunca habían visto mucho más afuera de la caja. Esto cambia cuando regresa al pueblo una chica llamada o conocida como Skeeter, la cual pues tuvo la posibilidad de estudiar, de ir fuera al exterior a estudiar, pero así como muchas
muchas mujeres de la época utilizaban la escuela únicamente para ir a buscar marido. Ella no lo tomó o no le favoreció la situación, de modo que quiere hacer algo con su vida. Quiere ser una escritora importante, sin embargo, dentro de Jackson, Mississippi, no lo va a lograr, ya que lo más que puede aspirar es ser la escritora de una pequeña columna. Las cosas cambian cuando decide o intenta escribir un libro desde la perspectiva de las empleadas domésticas. Y es una aventura de ver cómo estas tres mujeres se alían, se asocian, se enfrentan a muchas personas para poder llegar a eso. Nos presentan desde el lado más crudo, como puede ser el Ku Klux Klan o la discriminación e incluso el asesinato de personas solo por el hecho de ser personas de color, así como también los miedos que radican dentro de ellas, como puede ser que un día pues su patrón se le deschavete algo y llegue a matar incluso a alguna de ellas, o el hecho de que los niños que ellas criaron y que mucho tiempo las vieron incluso como su madre, después las traten y las lleguen a reducir de una forma increíble. Es un libro que, a pesar de tocar temas muy fuertes, muy delicados y que a veces todavía se llegan a sentir visibles, tiene un final precioso, poético, hermoso, que se lo recomiendo a todos si quieren sentir un poquito de alegría en el corazón. La película también está muy bien hecha. Tengo varios problemas con el cast porque yo no sabía nada y la portada que yo tenía era la portada de la película y yo juraba que Octavia Spencer era Evelyn y Viola Davis era Minnie Jackson, y resulta ser que no, que era al revés. Entonces, igual el caso de Emma Stone, ya que aquí dicen que Skeeter, pues una de sus características por la que estuvo soltera era que era muy alta, y pues Emma Stone no es de esa altura normal, pero esas son cosas sin importancia. Es una gran historia y con ello vamos a pasar al número 1 del 2022 y probablemente el mejor libro de ciencia ficción de la década. Sé que aún quedan 8 años, pero puedo decir que ha sido de lo mejor de la década. Proyecto Hail Mary de Andy Wein. Y sí, Proyecto Hail Mary nos presenta una historia increíble que puede marcar épocas si la adaptación la hace un director con la misma seriedad como Ridley Scott adaptó El Marciano, ya que nos presenta la historia de Ryland Grace, un hombre que se adentra en una aventura. Nosotros lo único que sabemos conforme va iniciando la trama es que él ha despertado en una nave la cual no sabe el rumbo, no sabe la ubicación, en un inicio ni siquiera sabe su nombre, y con base armando recuerdos y lo que va viendo en la nave se da cuenta de que está en una misión para salvar la humanidad. Es algo muy importante, muy fuerte y que mueve muchísimo las fibras, ya que desarrolla mucho el estilo de Andy Wein, mostrándonos a un astronauta aún en una situación súper desconocida y súper fuerte para muchos de nosotros, pero que se la toma con humor. A su vez se presentan muchísimas situaciones. Una de esas es un chiste de Deadpool 2 que no voy a tocar aquí porque es un spoiler, pero dentro de este canal se va a hacer una sección llamada Historia Descarada, donde vamos a hablar de todo ese libro sin ningún spoiler, ya que es una historia que el día que se adapte espero que llegue a marcar época como algunos otros clásicos como lo son Matilda, Karate Kid o cualquier otro que se te ocurra, donde te presenten a un profesor de época. Una historia increíble que te mueve muchas fibras, que te da un final súper satisfactorio, súper alegre, un cierre perfecto para un personaje como es el caso de Ryland Grace. Y te puedo decir que por eso y muchísimas cosas más, Proyecto Hail Mary es la mejor lectura que tuve este 2022. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya vieron que el canal se ha vuelto a activar un poco, entonces esperen más contenido en los próximos días. Les agradezco sus visitas, sus likes y sus comentarios. Recuerden que también pueden escuchar el ADN Podcast. Aquí abajo vamos a dejar la descripción. Y yo les agradezco que hayan visto este video. Yo fui Eduardo, su booktuber por este video. Bye.